Uno de los programas centrales de la Secretaría de Cultura es el apoyo a los jóvenes. El sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales busca reconocer, mediante un apoyo económico, la calidad y la trayectoria de jóvenes artistas entre 18 y 34 años que cuenten con habilidades y capacidades suficientes para desarrollar un proyecto artístico. Sus mecanismos de selección se han perfeccionado con los años y para informarnos precisamente sobre los resultados de la más reciente convocatoria, está con nosotros su director general, Juan Carlos Bonet. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias a ti, un gusto estar siempre contigo. ¿Podemos hacer un balance de la última convocatoria? ¿Cómo viste la cosa? Pues muy entusiasmante. En la última convocatoria acabamos de publicar los resultados del sistema, que es, digamos, el otro programa central del sistema, que es el Sistema Nacional de Creadores y Jóvenes Creadores. Los balances que tenemos tanto en el sistema como en jóvenes creadores son, ya te decía yo, bastante ilusionantes porque nos hemos dado a la tarea, desde esta administración, digamos, de, por un lado, hacer que los apoyos que llevan años existiendo sean bastante más democráticos, sean bastante más descentralizados, con visiones bastante más descentralizadas también, es decir, otras ópticas, otras estéticas, otras visiones del mundo, incluidas las lenguas indígenas, ¿no? Y los saberes y artes tradicionales, pero sobre todo que haya una justicia en la repartición de las becas, porque un reclamo de largo tiempo en todo lo que fue el FONCA y ahora Sistema de Apoyos a la Creación fue la famosa endogamia, es decir, que ocurría en muchas de las instituciones culturales de este país y de muchos otros países. Se reciclaba, ¿no? De reciclarse, es decir, que los mismos, unos les daban premios a otros y otros después premiaban o recompensaban recibiendo premios de los unos, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue diversificar el universo de jurados. Había una regla. Un jurado central, digamos. No, para empezar son sorteados, digamos, ¿no? Es decir, hay una bolsa, hay un padrón de beneficiarios que antes lo que sucedía era que eran antiguos beneficiarios del sistema, ¿no? Es decir, era muy fácil que se reciclaran, es decir, porque la obra era una sola, ¿no? Digamos, estaba bastante centrada en unos cuantos que conocían las obras de esos cuantos. Que además te decían o te invitaban. Participa, yo te doy, ¿no? Entonces, lo que primero que hicimos es diversificar esa bolsa de la cual se extraen los jurados. Y la prueba es que el año pasado ya ocurrió, el antepasado ya ocurrió, pero ya este año el 90% de los jurados de todo el sistema lo fueron por primera vez. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Son jóvenes que no habían tenido la oportunidad, digamos, de tener este apoyo. Exactamente, porque ven los proyectos con otros ojos, ¿no? No quiero decir ni mejores ni peores, pero sí otros, ¿no? Son diferentes. Porque lo que era imperdonable en un sistema nacional desde el Estado es que estuviera tan centralizado y tan concentrado en unos cuantos, ¿no? Tan disminuido. Que no quiere decir que esos cuantos no lo hicieran mal o tuvieran una obra que no valiera la pena, desde luego que lo valía. Y ahí están las pruebas. Pero tampoco quiere decir que los otros no valían la pena. Exactamente. Y hay que voltearlos a ver. Y esa es una de las políticas centrales que asumimos por instrucción y también por convicción desde que entramos al sistema, de que todas las voces tendrían que ser oídas, particularmente las que nunca lo habían sido, ¿no? Oye, Juan Carlos, siempre se ha hablado de que en la cultura existen grupos. Sí. Ahora yo ya lo veo más diluido todo esto, porque me acuerdo que estaba, por ejemplo, el grupo que decían de Benítez o de Monsiváis o de Octavio Paz. Y el de Nexos, ¿no? Y el de Nexos. Exactamente, ¿no? Y efectivamente se nucleaban grupos, compartían, digamos, intenciones estéticas, preferencias, tenían ciertas fobias también, pero finalmente existían estos grupos. ¿Esto se reflejaba en el FONCA, en el antiguo FONCA? Absolutamente se refleja, porque hubo en la historia cultural de México, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, un actuar casi gangsteril de estos grupos, ¿no? ¿Cuántos conocemos? Y no los conocemos de pronto pues porque no llegaron, pero había 3 o 4 vacas sagradas que decían quién podía ser famoso, quién podía ser publicado, quién podía ser expuesto, quién podía entrar a un periódico o no, que lo decidían
3 o 4 y quizá 1 o 2, ¿no? Eso ya no ocurre. Es decir, las mafias culturales siguen existiendo, pero desde el Estado, desde el gobierno, nosotros no podemos participar de eso. No debemos y no queremos, porque además no formamos parte de ninguna de esas mafias. Ninguno de nosotros, ¿no? Bueno, les decían mafias, pero también son preferencias o gustos. También lo son, pero el actuar sí era gangsteril. Es decir, tú no me caes bien, tú no escribes como yo creo que se debe escribir, pues por tanto no te doy espacio, ¿no? Y no eres parte de este grupo privilegiado y selecto que recibe todas las becas, todos los apoyos, todos los contratos gubernamentales. Lo que pasa es que tenían contratos hasta para imprimir los libros de texto, por favor. Y ¿no? para distribuirlos en las bibliotecas. Y para ¿no? distribuirlos. Es decir, había una cosa bastante eurocéntrica, que no quiere decir que lo euro esté mal, pues, pero tenemos un país tan diverso que esa es su potencia, esa es su gran riqueza, es su diversidad cultural, ¿no? Y era imperdonable que no tuviera acceso a los bienes y a los bienes del país, del gobierno, quiere decir, de los apoyos, las becas, pero también las exposiciones. Es una parte importantísima del sistema. El sistema no es nada más un sistema que con mejores procedimientos de becas y otorgue becas. Nos importa la obra de ellos y nos importa difundirla, y nos importa que circule, que se le dé visibilidad, que se le dé importancia. Y por eso es la otra parte importante de nuestro trabajo, que ahora ha sido muy patente la diversidad de obra que propiciamos desde el Estado, ¿no? Porque pues más de la mitad de nuestros becarios ya hoy pues son becarios de nuevo ingreso. Esa es una cosa muy importante que ahorita, si quieres, le entramos, porque hablábamos de la endogamia, pero tenemos ya 4 años consecutivos en el que más de la mitad de los ingresos al sistema y a jóvenes creadores y a otras vertientes de nuestro sistema son gente que no habían optado, que no habían tenido derecho a entrar al sistema por múltiples razones y que ahora ya lo están. Y hay un seguimiento de esos jóvenes que ingresan, que son apoyados. ¿Y les dan seguimiento en qué van, digamos? Sí, por supuesto. Mira, los jurados, los que hacen las comisiones de selecciones, quienes deciden quiénes van a ser los 225 jóvenes de cada año, ¿no? Esos, después de ser jurados, se convierten en tutores. Entonces, ellos acompañan el trabajo y el desarrollo de los proyectos para que a final del año de la beca son los que sancionan y dicen, este proyecto está terminado, cómo se termina. Es decir, hay un acompañamiento. En el sistema no, el sistema, pues cada quien hace su proyecto, ¿no? Porque ya son creadores, digamos, maduros. Pero jóvenes creadores, nuestra obligación es la tutoría y el acompañamiento de esos tutores a la obra de los jóvenes creadores. ¿Y si, digamos, los proyectos se concluyen? Todos los proyectos. ¿Todos? Se concluyen, sí. Ahí tenemos muy pocos casos en el sistema, en el antes FONCA, sobre creadores o becarios sancionados por no haber terminado. Pues son testimoniales, habrá habido 3 o 4 en la historia. De los 225 que son todos los años, pues es mínimo. No vale la pena. Entonces, porque además lo quieran hacer, ¿no? Y los tutores y nosotros estamos para ayudarlos a llevarlo a cabo. Y después, digamos, de que después a difundirlo, desde luego, a darle salida, por supuesto. ¿Cómo les dan salida? Mira, hay en el sistema un programa muy bonito que se llama Interacción Cultural y Social. A ver, explica. Por convenio, es decir, lo dice el convenio que firman todos los becarios, ellos tienen la obligación. Antes le llamaban retribución. Nosotros lo hemos cambiado porque no nos gusta el término retribución. Parece que tuvieras que pagar algo de vuelta. Exacto. Se llama interacción porque la idea es que todos los becarios y becarias participen con su comunidad o con otras comunidades en el intercambio de saberes que están adquiriendo, en el trabajo comunitario, en el trabajo con escuelas, con su entorno, ¿no? Y con el entorno de todo el país. Entonces, nosotros programamos eso. Entonces, mediante el programa de interacción, tenemos pues miles de actividades. Después se pueden meter en la página de sistemacreacion.cultura.gov.mx para que vean toda nuestra cartelera de actividades. No somos una institución solo que da becas,
sino que programamos y propiciamos la salida de esa obra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Dan conferencias? Dan ponen conferencias, dan exposiciones? talleres, hacen exposiciones, hacen conciertos, se juntan con otras vertientes como la de músicos tradicionales, que es muy bonita. Hacemos conciertos conjuntos entre los músicos tradicionales, entre la gente de artes verbales, que también tiene su propia obra, con los jóvenes creadores que están en composición musical o que están en artes escénicas, en teatro, en dramaturgia. Y entonces tenemos un montón de actividades ya para el público de salida de su obra. Ahorita nos estamos centrando, pues, pero tenemos todo el Centro Cultural Los Pinos para ello, por ejemplo, el Centro de Cultura Ambiental y próximamente el resto de Chapultepec, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una actividad muy intensa en todo otoño, que lo hicimos con la Biblioteca Vasconcelos. Hay actividades prácticamente todos los días, actividades de divulgación de la obra de ellos, no solo jóvenes creadores, también gente del sistema, compañías de danza, talleristas, dramaturgos, poetas, que están ahí en la Biblioteca Vasconcelos compartiendo el conocimiento que han adquirido y su obra, ¿no? Entonces es como una política importante de ondas expansivas. Apoyan a un joven y lo ayudan a que transite a otros foros, digamos, se contamine sus saberes o sus habilidades con otras comunidades o su propia comunidad. Exactamente. Y lo estamos haciendo también con algo que nos importa muchísimo, que son los bellísimos semilleros creativos de la Secretaría de Cultura, ¿no? Tú conoces bien este programa, quien no lo conozca, aquí se los vamos a contar, pero es el programa de la Secretaría de Cultura que se establece como un sistema de cuidados, digamos. Es entrenamiento artístico en muchísimas disciplinas, ahí en los municipios donde más violencia hay, donde más segregación hay, donde más marginación la ha habido históricamente. Son más de 400 semilleros que hay ahora mismo. Y incluye, pues, estamos hablando de que hay más de 10,000 niños y niñas que están todas las tardes ahí, de lunes a viernes, 3 horas, 4 horas, aprendiendo alguna disciplina artística, circo, teatro, fotografía, cine, poesía, en fin, hay muchísimos. Y nuestros creadores también le han entrado a trabajar con ellos, a involucrarse con la comunidad, involucrarse en el intercambio de saberes, porque es un proyecto, ya decía yo, más allá de los cuidados y del entrenamiento, es un proyecto de redignificación de las comunidades y de lo más importante, que es el trabajo comunitario. Ya sea artístico o no, lo más importante para construir la paz, que ese es nuestro cometido. Pues, ¿tienen redes o hacen redes? Se hacen redes de apoyo, se conoce la gente, confía la gente unos en otros. Las mamás de los niños con otras mamás, los niños consigo mismos, con sus profesores y profesoras, que es la parte nodal, la parte importantísima del proyecto, y se va haciendo comunidad. Y yo creo que para la construcción de la paz, que es, digamos, el cometido más importante de cualquier entidad cultural, desde luego lo es para nosotros, y la redignificación del territorio, de la obra, de los saberes, de la cultura misma, porque hemos pasado ya de esta vieja concepción de que la cultura hay que bajarla y hay que llevarla, lo cual me parece ya arcaico. Hasta hace muy poco la mayoría de la gente de la cultura pensaba eso. La cultura ya está ahí, la cultura se hace a pesar de todos los demás, a pesar de nosotros, la cultura existe y tiene unas raíces muy profundas. Y durante muchos años, pues la gente de Nexos y la gente de las mafias pues no la volteaba a ver, pensaba que eran artes de segunda, le llamaban artesanías. Exactamente. Les llamaban el arte popular, ¿no? Y era así como... El chiste es que en cada una de esas comunidades hay una cultura y hay lugares donde se dedican a los títeres, donde se dedican al arpa, donde se dedican a la laudería, donde son más poetas, donde son más visuales, donde hacen gráfica, ¿no? Entonces estos jóvenes eventualmente pueden vivir de lo que les interesó artísticamente. Por supuesto. El cometido de la primera beca es impulsarlos a que encuentren un camino y un lenguaje y unas formas. Pero después se les están abriendo todas estas puertas, tanto de trabajar con los semilleros, tanto de trabajar en sus universidades, en sus comunidades, ¿no? Porque yo creo que ese es me voy a aventurar un poco, pero quizá lo más importante en el futuro de la creación artística sea el trabajo en comunidad y no solo ya ese artista loco o infante terrible que hace sus
su propia obra, que también puede existir, no tengo problema con ello, pero habida cuenta de la situación social que tenemos en el mundo, ¿no? Creo que lo más importante es que empecemos a trabajar todos, cualquiera que sea nuestro oficio, en comunidad. Sobre todo la gente de la cultura, ¿no? Y si tienen, digamos, registros o parámetros o estadísticas que nos corroboren que en efecto ese ambiente cultural, ese empuje hacia lo artístico haga que los niveles de violencia disminuyan. Mira, no sé si ya hay un estudio, pero nos queda claro a nosotros por incidir y por estar ahí, que muchas de esas comunidades, muchísimas de esas comunidades son hoy más seguras. No sé exactamente los números delincuenciales, ni el número de muertos, no sé cómo están, pero sí hemos visto que son comunidades donde la seguridad, donde la gente tiene otra actitud y otra actitud hacia el otro, ¿no? Donde efectivamente yo creo que es un proyecto que tiene que quedarse, debe permanecer muchos años y a mediano plazo va a ser muy exitoso en términos de seguridad, en términos delincuenciales. Por ahora lo está haciendo en términos de autoestima, de revaloración de las comunidades con sus propias culturas. Tiene sentido lo que hacen, es artístico lo que hacen. Exactamente, es artístico, es comunitario, y además es redignificador de sus culturas, porque teníamos un problema en el sistema, es decir, gente que venía de otras culturas, de culturas indígenas, de culturas más marginadas, ni siquiera llenaba una aplicación al FONCA porque sabía que se le iban a dar a quien escribiera en español y quien escribiera de determinada manera, ¿no? Si tú no eras un poeta de letras libres o de Nexos o de la universidad o de la UAM, pues era poco probable que te dieran una beca, ¿no? Ahora ese es nuestro cometido, diversificarlo, que todos tengan la misma importancia en términos culturales, en términos creativos y en términos de importancia personal de quienes detentan esas culturas. ¿Y esta política no fomentaría, digamos, otra especie de endogamia, que solamente los creadores de Michoacán se afiancen bien en su comunidad y los yucatecos o los de Sonora digan, yo no voy a hacer nada a Michoacán, o hay más intercambio? No, es que sí hay mucho intercambio. Eso es lo bonito de este programa. Fíjate, nosotros hemos, digamos, intercambiado muchos creadores de Sonora, por ejemplo, que vienen a Tlaxcala. Ah, bueno. Creadores de Puebla que van a Guerrero. Y entonces estamos logrando, a lo mejor es muy aventurado decirlo, pero yo creo que es el cometido principal de este gobierno en general y de lo cultural también, fortalecer la identidad nacional. Es decir, que es tan importante la cultura michoacana, como la cultura náhuatl, como la cultura de yaqui, como la cultura de la península, la maya, ¿no? Y se están intercambiando saberes y se está armando una especie de identidad nacional súper fuerte y súper ilusionante para todos los que somos mexicanos, ¿no? Y es que se está realmente permitiendo que nos veamos más, digamos, con una visión más panorámica y más completa de lo que es el propio país. Porque yo, por ejemplo, cuando viajaba a dar conferencias a Yucatán, difícilmente conocían las novedades que se hacían en Sonora, en Chihuahua o en el norte del país, o en el centro, ¿no? Como que se conocía nada más por regiones. Sí. Y si están logrando que los del norte conozcan a los del sur, pueden ver que están haciendo cosas interesantes y tal vez semejantes, no sé. Absolutamente, sí. Hay este descubrimiento de las costumbres de otras regiones, nos hacen entender a todos pues que básicamente como personas somos lo mismo, ¿no? Que tenemos, más allá de que tenemos los mismos derechos y que tenemos un paraguas institucional que nos une a todos, que es México, que somos muy parecidos en muchas cosas, que tenemos tradiciones y que tenemos costumbres muy mexicanas, digamos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que, tú lo decías bien, hay muchos Méxicos, ¿no? Que tendrá que ver, lo que se decía antes, que tendrá que ver el México maya con el México yaqui. O con el México, todos. Pero somos México y hay una raíz bien profunda, milenaria, diría yo, de muchas culturas que nos han ido construyendo lo que hoy somos, además de luego nuestras instituciones a partir de la independencia, que nos han solidificado todavía más. Falta mucho, pero si no caminamos por ese camino de dignificar y ver y escuchar a todas las culturas,
pues creo que no tendríamos ningún futuro. Ahora creo que lo tenemos. Creo que el país ha cambiado suficiente en 5 años, mucho más de lo que hubiéramos esperado, en términos de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo hemos hecho que se vean todos aquellos que antes eran invisibles, que estaban tapados por la indecencia, por el clasismo, por el racismo, de quienes creían que pues, las lenguas originarias eran menores, de que las artes y tradiciones populares eran menores, que lo que realmente valía la pena eran las bellas artes. Y no, todo tiene su valor y ese es nuestro trabajo. ¿Y también tienden puentes hacia el extranjero? Por supuesto, una parte importante de nuestra movilidad es el que esas compañías, particularmente las compañías, nosotros tenemos vertientes en las que apoyamos no a personas sino a colectivos, de teatro, de danza, México en Escena, por ejemplo, y Fomento a proyectos y coinversiones culturales son colectivos, compañías, teatro, danza, música, circo, ópera. Y el año pasado, por ejemplo, este mismo año, tuvimos una importante participación de nuestros becarios en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿Y cómo lo seleccionan? ¿Cómo dicen ellos van o fulano, mengano, perengano? Pues mira, es un poco una curaduría que nosotros hacemos y después que tendrá que ver con que ellos quieran y puedan, ¿no? No es una imposición. No es una cosa mafiada que diga, no, estos sí van y estos no. No, nosotros todos hacen su retribución y ahora sí que cuando nos llega una oportunidad como esta, ferias del libro, lo de la Biblioteca Vasconcelos de ahora, lo de los Pinos, la convocatoria es abierta a quien quiere. O sea, se abre una convocatoria. Alzan la mano. No se habla un texto y se publica la convocatoria, sino que nosotros los buscamos a todos. A ver, aquí están. Y sobre todo tenemos una oficina especial para, a ver, ¿dónde quieres ir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? ¿Qué invitaciones tienes? Y te ayudamos a que vayas, ¿no? Y si es, por ejemplo, un autor, un poeta, un novelista, ¿cómo pueden apoyarlo, o no sé si lo apoyen, si quieren ir a Centro Europa, si su obra no es conocida por allá? Bueno, tendría que haber una invitación de alguna institución en Centro Europa, por ejemplo, ¿no? O que él diga, necesito ir acá porque me dieron un premio. Tenemos historias de becarios nuestros que tienen premios importantísimos, fíjate. Miquel Ruiz, un autor en lenguas indígenas, ganó hace nada, muy poco, la medalla en el Zahualcóyotl. Tenemos apoyos para movilidades, porque es nuestro cometido también. ¿Cómo le hacemos? Pues pídenoslo y te llevamos a la parte de la Secretaría de Cultura que puede pagar pasajes, ¿no? Que es el área internacional. Hay toda una comisión y sesionamos cada mes y analizamos qué proyectos hay. Hay grupos que quieren ir a un festival de teatro a Praga, otros que quieren ir a Buenos Aires, y nosotros los propiciamos y los apoyamos a todos. Gente que quiere ir a la India, a un festival de teatro. Es decir, tenemos como que todo el sistema, por eso le llamamos sistema. Estamos desde la parte económica en la que te damos la beca, hasta la parte en la que se difunde tu obra, en la que se mejora tu obra y en el que después hay una movilidad nacional e internacional para tu obra, la difusión, que es importantísimo. La difusión. Juan Carlos, han criticado en algún momento que puede ser como un apoyo a que lleva hacia a una situación ficticia. Es decir, que no sean autores tan importantes en el exterior. Y la lógica es decir, bueno, a los autores o a los jóvenes interesantes para otras culturas, pues los jalan o los traducen o los invitan desde fuera. Pues mira, yo no lo veo así. Lo primero que tenemos que lograr es que esos autores sean importantes para sí mismos y para su país, ¿no? Es un poco un tránsito desde un autor absolutamente desconocido o que no tiene obra hasta que descubre que puede y quiere ser novelista o poeta o narrador, hasta que pues, se convierte a lo mejor en premio Nobel o premio Cervantes, ¿no? Nosotros estamos ocupados de la parte en la que primero le damos las condiciones para que pueda hacer eso. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas? En la última entrevista que hicimos, ¿qué hubiera sido de Rulfo con una beca del sistema? Pues su obra sería a lo mejor diferente, sería mucho más grande. Su vida incluso hubiera sido más, no se hubiera tenido que preocupar tanto por... O vender llantas. O vender llantas, ¿no? O hacer comerciales, ¿no? Ese es el cometido principal del sistema, que el artista, que el creador, la creadora... Es un facilitador. Es un facilitador, que tenga las condiciones elementales para que puedas hacer tu obra.
Y ya de cada persona, de cada grupo incluso, cada grupo, depende pues, de ellos, ¿no? después tú haces con tu obra lo que tú quieras, es tuya la obra, ¿no? Tú puedes convertirte en otra cosa después, puedes seguir creciendo, aplicar a otra beca, ¿no? Porque además tenemos una diversidad de becas, tenemos hasta becas hasta para estudios de posgrado en el extranjero. Damos 60 becas cada año para posgrados en artes, ¿no? En Europa, en Sudamérica, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es decir, hay como, el sistema tiene muchas opciones para un artista joven o no tan joven, incluso ya no joven, para que se le pueda ayudar y propiciar que esa obra que tiene dentro, que no sabe cómo sacarla, la pueda poner ahí. Después ya, si es premio Nobel, qué bueno, si es premio Cervantes, y si no lo es también, qué bueno, ¿no? El chiste es que haya tenido una época en su vida en la que el Estado lo ayudó a crear algo y a trabajar con su comunidad. Que es una persona diferente. Finalmente la cultura es un gran transformador. Nos hace ver el mundo, digamos, a veces con un ligero aumento de luz o para enrutarnos de otra manera a lo largo de la vida. Exacto. Sobre todo que nos hace ver la vida no solo de otra manera, sino de una manera mucho más bella, ¿no? Mucho más creativa, mucho más... sí, efectivamente, yo estoy contigo. Lo único que realmente transforma la vida de las personas es la cultura. Y por eso trabajamos todos los días. Tú, Carlos, yo y toda la gente de este canal y de esta secretaría, todos. muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Qué gusto. Y seguimos aquí. Gracias por habernos acompañado y los espero la próxima semana. Gobierno de México.